Se leerán las iniciativas solicitadas en jefes de bloque. Iniciativa que dispone a aprobar ley reguladora de las radios comunitarias, reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, decreto 9496 del Congreso de la República. Iniciativa de ley reguladora de radios comunitarios, reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, decreto 9496 del Congreso de la República. Garantías constitucionales y tratados internacionales. En su parte dogmática, la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza una serie de derechos inherentes a la persona humana, tales como el derecho a la libertad de igualdad y a la libertad de emisión del pensamiento. Asimismo, reconoce el derecho de la cultura como derecho social y reconoce los derechos especiales de los pueblos indígenas, particularmente el reconocimiento respecto a la promoción de sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización, idioma, entre otros. En esa misma línea, el Estado se ha comprometido a respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas a nivel internacional por medio de la ratificación de numerosos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo, ha ratificado otro tipo de convenios internacionales que tienen carácter vinculante, como el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación racial, entre otros. Tanto la Constitución Política como de la República como los tratados y convenciones anteriormente señalados establecen normas y compromisos jurídicos que obligan al Estado de Guatemala a respetar los derechos especiales que gozan los pueblos indígenas debido al sistema de discriminación estructural que han sido objeto históricamente. Entre estas garantías se encuentra el derecho a los pueblos indígenas a ser consultados y participar en torno a las decisiones sin ser discriminados, el derecho a la cultura, derecho a los medios de comunicación, la libertad de expresión, sobre los cuales se enmarca la presente iniciativa de reformas legal por su intrínseca relación con las radios comunitarios. Vacíos legales. La Constitución Política de la República establece que las frecuencias de radio eléctrica representan bienes del Estado, por lo tanto el Estado es la responsable de administrar dichas frecuencias y distribuirlas de manera equitativa para promover el derecho al acceso a la información y los medios de comunicación. Respecto a ello, los pueblos indígenas han sido discriminados de manera continua debido a que han presentado una serie de obstáculos en el acceso a las frecuencias radioeléctricas. De hecho, la legislación ordinaria aplicable, la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala, decreto 9496, no incluye a los pueblos indígenas como titulares del derecho y tampoco reconoce las radios comunitarias. Particularmente, el artículo 51 no incluye dentro de la clasificación de banda de frecuencias del espacio radioeléctrico a las radios comunitarias. Asimismo, tal como especifica el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calitzal, en un peritaje para la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 24 de mayo del 2021, los artículos 61 y 62 se refieren al cuerpo legal establecido en la asignación de derechos de propiedad con la licitación y la subasta de la concesión de frecuencias radioeléctricas mediante el concurso. Sin embargo, eso limita el acceso de los pueblos indígenas y a los medios de comunicación debido a las limitantes económicas para superar la oferta de la entidad privada con recursos, es decir, si no puede pagarla, no puede accederla. Importancia del reconocimiento de las radios comunitarias. Se ha considerado tanto por organismos internacionales como a nivel interno que el acceso a la radio desempeña un papel primordial en la democracia, así que para el caso de las radios comunitarias, estas cumplen una función dentro del contexto de las comunidades de Guatemala porque proporcionan servicios de comunicación en comunidades que tienen un idioma distinto al castellano. Es una oportunidad para que la población que pueda escuchar información en su idioma y contribuya a la cultura de las tradiciones, costumbres, creencias y música según el área territorial de cobertura de las radios comunitarias. En Guatemala han reconocido 25 idiomas en toda la República. Sin embargo, las radios comunitarias transmiten únicamente en idioma español. Esto incluye y deja al margen a millones de personas de acceso a la información. Análisis y condición de las radios comunitarias. En la Comisión de Descentralización del periodo 2020-2021 instaló una mesa técnica de diálogo en la que participaron sectores radiales y representantes de entidades estatales de la sociedad civil,
Superintendencia de Telecomunicaciones, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Comunicaciones, Dirección General de Radiodifusión, Radio TGW, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Ministerio de Economía, Cámara de Radiodifusión de Guatemala, representantes de radios comunitarias, en el acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, con el objeto de discutir la importancia de las radios comunitarias, sus condiciones y las posibles reformas legales e institucionales necesarias para el pleno funcionamiento. A continuación, se sistematizan algunas de las principales consideraciones. Son política, económica, social y tecnológica. Por lo expuesto, en el ejercicio de nuestras facultades como diputados y diputadas al Congreso de la República, conforme con el artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 110 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, presentamos la siguiente iniciativa de ley para modificar la Ley General de Telecomunicaciones, iniciativa de ley reguladora de las radios comunitarias, reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, Ciudad de Guatemala, 9 de agosto del año 2021. Diputados ponentes, Edgar Batres. Trámite, pase a la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas y de Finanzas Públicas y Moneda para su estudio y dictamen conjunto.